Hace 1000 años, un niño insignificante, de aspecto miserable y débil, despertó el poder divino sacrificando su vida. Su alma se transformó en una llama abrasadora que redujo al señor demonio a cenizas, convirtiéndose en la leyenda viviente que, en solitario, detuvo la avanzada de su ejército infernal. Ese niño se volvió la encarnación de la leyenda del guardián. Sin embargo, tras arrasar con las legiones del inframundo, usando las tierras divinas, el señor demonio, en un acto de traición, atravesó por la espalda a Shu Tian, sumiendo los 6 reinos en un abismo de caos. Aún así, el alma del dios de la guerra no se desvaneció, se fragmentó en 72 pedazos, dispersándose a través del cosmos, pero ni siquiera eso bastó para detener las calamidades que azotarían el mundo humano. Muchos años después, Jen vio cómo su hogar se venía abajo. Sin perder tiempo, tomó la iniciativa y cargó con su hermano antes de que el techo se desplomara sobre ellos. Su padre, en ese instante, enfrentaba al demonio que los atacaba, bloqueando sus cadenas con pura determinación. Asmodeus, la criatura infernal, lanzó a su enemigo contra un pilar que se derrumbó sobre él. Aún herido, An Li no se rindió, protegiendo a sus hijos con fiereza, conteniendo al enemigo y forzándolo a retroceder. Pero cuando intentó asfixiarlo, Asmodeus destruyó su arma. An Li reorganizó el terreno con su poder, invocando los pilares para que se transformaran en un gigantesco puño que aplastó a la bestia bajo toneladas de roca. El sacrificio de An Li dejó huella. Con su último aliento, liberó un hechizo prohibido para enviar a sus hijos a través de los cielos hacia otro reino. Justo antes de caer, una figura femenina emergió de las sombras. Llevaba 1000 años esperando ese momento. 13 años después, Jen preparaba a Ryo para su ceremonia de graduación como cazador de demonios. Con una aura dorada envolviéndolo, el poder de los dioses fluyó en el joven, liberando el sello de su maná. Tras el ritual, Jen presentó una reliquia que su padre había dejado, y cuando Ryo la tocó, una energía ancestral se activó. En ese momento, un anciano apareció, gritando por ayuda. Rogaba que salvaran a su hija, víctima de demonios felinos, y ofreció a cambio todos sus ahorros. Jen, escéptico, pensó que se trataba de un estafador. Sin embargo, una campana dorada cayó de su bolsa, idéntica a la que había usado la amante demoníaca de su padre. De inmediato, Jen exigió saber su procedencia. El anciano mencionó una aldea cubierta por una niebla misteriosa. Cuando Jen se giró, su hermano ya no estaba. Una demonio felina intentó emboscarlo, pero Jen reaccionó a tiempo. Rodeado por niebla, giró sobre sí mismo hasta crear un torbellino que la disipó. Al verla vulnerable, ella le suplicó por su vida, pero él no mostró compasión. Antes de ser derrotada, confesó que su hermano lo mataría a él. Mientras tanto, Ryo se enfrentaba a otro demonio. A duras penas bloqueó sus ataques hasta que el enemigo desapareció y destrozó su bastón. Cuando Jen intentó intervenir, una luz dorada emergió del bastón destruido, que renació con poder divino. El golpe que lanzó Ryo hizo temblar los 6 reinos. Por primera vez en 1000 años, el dios de la guerra había regresado. El demonio felino intentó escapar, pero Jen lo interceptó y activó la campana dorada. Bajo su influencia, la criatura reveló que buscaban eliminar a los cazadores de demonios para extraer fragmentos del alma divina. En ese momento, una luz intensa envolvió el área, alertando a las hadas celestiales que descendieron al reino humano. Cuando Jen despertó, herido por la explosión, su hermano ya había sido reconocido como un cazador y elegido por el bastón divino, ahora reducido a su tamaño original. Las hadas exigieron que se les entregara, pero Jen, sin vacilar, desenvainó sus armas. Una de ellas lo derribó, mientras otra lo protegió y curó su herida. Se presentaron como mensajeros de los dioses. La joven se llamaba Sara y su compañero, Yoba. Sara explicó que durante la era de los dioses, Shu Tian fue asesinado por el rey demonio, pero su alma había sido dividida con la esperanza de renacer. Su misión ahora era evitar que ese poder resucitara bajo dominio enemigo. Si no actuaban, el señor demonio despertaría a Shu Tian como su esclavo para aniquilar el mundo. Al ver la sinceridad en sus palabras, Ryo les entregó el bastón, pero Yoba, al recibirlo, gritó que era falso. Ryo, confundido, no comprendía por qué, hasta que el bastón respondió de nuevo al contacto de su mano. Sara lo confirmó. El hierro de Shu Tian solo respondía a corazones puros. Jen, resignado, aceptó acompañarlos. Aunque aún dudaba de todo, intuía que quizá ese había sido el plan de su padre desde el principio. Y si no lo era, al menos el viaje prometía ser interesante, con 2 hadas como compañeras. Mientras el grupo se preparaba para abandonar su hogar para siempre, Ryo activó la brújula mágica incrustada en su báculo, señalando hacia un valle lejano. Cerrón invocó el aerodeslizador y sin mirar atrás, comenzaron su travesía. Horas después, ya descansando, devoraban toda la carne servida en la mesa, como si llevaran días sin comer. Yoba, extrañado, lanzó un comentario fuera de lugar, pero Jen desvió el momento con otra de sus burlas. Mientras tanto, el desierto los envolvía en su silencio. A la distancia, una joven inconsciente yacía sobre la arena. El piloto automático logró evitarla por poco antes de estrellarse. Jen corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos. Al notar que estaba herida, decidió llevarla al vehículo, pese a la negativa de Chusaova, que desconfió desde el primer momento. Algo en esa escena no le parecía natural. Aunque el cuerpo de la joven parecía frágil, su aparición en medio de la nada despertaba sospechas. Horas después, la extraña recuperó el conocimiento y se presentó como Sai Jin, afirmando haber escapado de un grupo de bandidos. Su historia despertó compasión, y más aún cuando mencionó una cueva oscura a la que debía regresar.
Jen, al oír eso, comprendió que se dirigían al mismo lugar donde se encontraba un fragmento perdido. Aquel encuentro no podía ser casualidad. Durante la noche, mientras todos dormían, Sae-jin intentó infiltrarse en la habitación de Ryo. Sara, alerta, notó su actitud sospechosa y la enfrentó sin levantar sospechas. Al día siguiente, Sae-jin había desaparecido y con ella el báculo de Ryo. Todos comprendieron de inmediato lo que había ocurrido. Ella había regresado a la cueva. Al llegar, un grupo de bandidos esperaba. Sae-jin fue entregada a su captor, quien aceptó el báculo como parte del trato, pero no tardó en revelarse la traición. El líder del grupo la retuvo con engaños y cuando ella intentó escapar, la sometieron de nuevo. Mientras tanto, uno de los esbirros lanzó un ataque que Ryo apenas pudo evitar. Las hermanas de Sae-jin también estaban atrapadas y los enemigos no dudaron en separarlas con violencia. Durante la refriega, Helming intentó ejecutar a las jóvenes, pero fue interceptado. Aunque logró herir de gravedad a Sae-jin, su sacrificio permitió que su hermana sobreviviera. La furia de Jen estalló, pero su ataque fue bloqueado. Ryo intentó intervenir, pero fue rechazado sin esfuerzo. En ese instante, Yoba creó una apertura en la cueva, buscando una vía de escape. Coral desató una explosión para eliminar a Sae-jin, pero Jen la protegió con su propio cuerpo. Mientras la tensión crecía, Sara reveló que el grupo enemigo había conseguido uno de los fragmentos, lo que provocó un nuevo enfrentamiento. Coral, furioso, intentó capturar a las jóvenes, pero Cerrón invocó un viento que desvió el ataque. Al contraatacar, Sara desató una tormenta que arrojó a los enemigos fuera de la cueva. Coral no cedió, lanzó un nuevo intento de ataque, pero fue bloqueado por Cerrón y contrarrestado por Yoba. Changyu intentó sellarlos dentro de una barrera, pero fue golpeado con una descarga que lo dejó fuera de combate. Coral fue alcanzado por un rayo que lo fulminó al instante. En medio del caos, Jen rescató a Sae-jin, alejándola del peligro, y ella, en un gesto de redención, le devolvió el báculo a Ryo. Dentro de la cueva, un nuevo enemigo apareció. Koro. Cerrón luchó contra él usando su fuego carmesí, pero Koro bloqueó el ataque. Yoba apareció para asistirlo y logró expulsar al intruso. Sin embargo, Koro no se rindió y desató una lluvia de piedras. Cerrón invocó un escudo de agua, pero no fue suficiente. Yoba contraatacó con una explosión y aunque Koro intentó cubrirse con una roca, terminó fulminado por la descarga que le siguió. Al disiparse la energía, el fragmento sagrado apareció. Yoba lo reclamó y junto a los demás salió a reunirse con el grupo en el exterior. Justo cuando creían que todo había terminado, Changyu emergió desde lo alto, pero Ryo lo interceptó con un ataque directo, derribándolo de inmediato. Mientras Changyu arremetía con todo su poder, Jen bloqueó su ataque y logró frenar su caída. De sus brazos surgieron tentáculos etéreos que se entrelazaron en un nuevo enfrentamiento. Tras una veloz ofensiva, Jen casi logra acabar con él. Exhausto, Ryo intentó contener al enemigo, pero fue repelido con un codazo brutal. Jen quedó atrapado dentro de una barrera, mientras su hermano era arrojado lejos con desprecio. Desde dentro del sello, Jen intentaba liberarse cortando la barrera. Changyu, al observar su espada, tuvo la sensación de haberla visto antes. Sing, agotada, intentó una última ofensiva, pero su energía se agotó con un solo movimiento. Entonces Changyu lanzó un hechizo de petrificación sobre Jen, transformando su cuerpo en piedra. Viendo su destino sellado, Jen gritó a su hermano que huyera. Ryo, sin intención de dejar a su hermano atrás, golpeó con todas sus fuerzas la barrera, pero fue inútil. Hundido en la desesperación, sintió que era el más débil entre todos. Justo entonces su báculo reaccionó y comenzó a emitir una luz dorada. Jen, aún consciente, le indicó que tocara el hierro. Al hacerlo, la energía liberada quebró la barrera en pedazos. Liberado, Jen cayó al suelo mientras su cuerpo volvía a la normalidad. Changyu, enfurecido, intentó apoderarse del bastón, pero este regresó a su forma original. Cuando Ryo colapsó, Jen reaccionó de inmediato y cortó la mano del enemigo. La batalla se intensificó, pero Jen destruyó su barrera y sus tentáculos, dejándolos sin defensas. Antes de ser vencido, Changyu confesó que su superior los perseguía y que nunca se detendría. Entonces un leve tintineo se escuchó a la distancia y el segundo fragmento emergió de su cuerpo. Esa noche, en el vehículo, Sara explicó que la condición de Sing no podía curarse con magia común. Ryo, abrumado por la culpa, se alejó del grupo. Sara le propuso sellar el alma de su hermana en un objeto hasta encontrar un nuevo cuerpo. Sing aceptó y su hermana fue transformada en un orbe, que fue sellado dentro de su anillo. Al sentir su presencia espiritual, Sing prometió no separarse jamás. Mientras tanto, Ryo se culpaba por su debilidad. Jen, reconociendo su valor, le devolvió su báculo y le recordó que debía confiar en sí mismo. Sara explicó que el bastón era el contenedor de los fragmentos y que debía protegerlo. Yoba respaldó esa idea. Sing, sin rumbo fijo, decidió unirse al grupo. Al día siguiente llegaron a una ciudad sofocada por el calor. Ryo sufría por el peso mágico del bastón y buscaban al sabio de la tierra, un sanador espiritual reconocido por crear medicinas milagrosas. Tras detenerse en una tienda, Yoba exigió atención y el dueño, tras reconocerlos, los llevó a una zona oculta donde reveló la causa del clima abrasador. Un meteorito caído hacía más de 100 años que se había fusionado con un horno industrial, convirtiendo la ciudad en un infierno permanente. Sara preguntó por qué no se había enfriado y el sabio reveló que el territorio estaba controlado por Evil Cloud, líder del clan demoníaco. Cerrón pidió a Ryo usar el báculo para rastrear energía, lo cual reveló la presencia de otro fragmento en el corazón del horno.
El bastón se desprendió del collar, lo que alertó al grupo. Mientras los demás se dirigían al meteorito, Jen encomendó a Singh cuidar de Ryo. Ya en el territorio encontraron un complejo lleno de guardias. Jen abrió un acceso y más de un centenar de soldados se precipitaron hacia la entrada. Mientras tanto, Ryo, febril, se sumergía en su mundo espiritual. Allí, el dios de la guerra luchaba contra demonios hasta ser traicionado por el señor demonio. Fragmentado, su energía flotaba frente a Ryo. Koro apareció y le ofreció la energía demoníaca necesaria para convertirse en el ser más poderoso. Luego Chanyu surgió entre sombras, asegurando que no tenía nada que perder, pero Ryo, firme, rechazó ese poder y su báculo brilló con una luz intensa. El espíritu del dios de la guerra le habló, asegurando que siempre estaría con él. Al despertar, Ryo se sonrojó al ver a Singh demasiado cerca. Cuando el báculo cayó, ella lo recogió y lo aseguró con un nuevo cordón, decidida a protegerlo. Mientras tanto, Yoba eliminaba a los guardias con eficacia y el grupo llegó al salón principal. Jen notó retratos de una joven y supuso que era una deidad. De pronto, Evil Cloud apareció. Sin dudar, Jen atacó, pero fue repelido por llamas demoníacas. Evil Cloud declaró que llevaba un fragmento en su interior y que no lo entregaría jamás. Aunque Jen lo enfrentó con todo su poder, no pudo penetrar su defensa. Sara lo salvó justo a tiempo antes de que colapsara. Ella intentó razonar con Evil Cloud, advirtiendo que el meteorito podía destruir la ciudad, pero él anunció que activaría una técnica prohibida, el Firebite Forbidden Jutsu, con el poder suficiente para sacudir el equilibrio del mundo. Mientras Sara intentaba comprender las verdaderas intenciones de Evil Cloud, él declaró que su objetivo era destruir el Palacio Inmortal, hogar de los clanes de las hadas, en venganza por la caída de su ciudad. Al oír esto, Tsuyoba reaccionó de inmediato, lanzando un disparo, pero fue interceptada por una cuerda envuelta en llamas que ella apenas logró repeler. El fuego regresó con más intensidad, forzándola a saltar para esquivar antes de invocar su técnica celestial. Sin embargo, las llamas envolvieron su arma, sobrecalentándola hasta poner en riesgo su brazo. Desesperada pidió ayuda a Sara, quien intentó apagarla con magia de agua, sin éxito. Al borde del peligro, Tsuyoba se deshizo del arma en el último segundo para evitar una quemadura fatal. Jen, tras recuperar la conciencia, se alzó nuevamente para enfrentar a Evil Cloud y le pidió al resto que huyera. Cuando el enemigo lanzó una bola de fuego, Jen la cortó limpiamente y avanzó. Mientras los demás escapaban, el horno comenzó a entrar en erupción y la lava invadió la ciudad. Ryo, desde la distancia, temía por su hermano y por la suerte del grupo. En el corazón del edificio, Jen seguía esquivando los ataques de fuego, lanzando sus espadas a través del humo. Una de ellas logró alcanzarlo, provocando una explosión. Sin embargo, una nueva cuerda ardiente atrapó a Jen del tobillo y lo estrelló contra el suelo. Aún así, se levantó una vez más, decidido a resistir. Aunque fue arrojado contra una pared, no se rindió. En el momento final, una barrera acuática bloqueó el siguiente ataque, aunque empezó a derretirse. Sara apareció con un corte en el cuello y, comprendiendo la desventaja, invocó una nube de humo para permitir la retirada. Evil Cloud, no obstante, aprovechó la sangre de Sara para activar un hechizo ancestral que despertó el meteorito. Al instante, las llamas comenzaron a descender del cielo como una lluvia abrasadora. Mientras la población huía al refugio, Ryo y Singh ayudaban como podían. Ryo logró rescatar a una niña antes de que fuera aplastada por los escombros. Dentro del refugio, Jen yacía inconsciente. El sabio de la tierra explicó que Evil Cloud probablemente controlaba el horno desde el núcleo. El grupo entendió que alguien debía infiltrarse y robarlo, y Singh aceptó la misión. Esa noche se deslizó a través de los respiraderos, neutralizando guardias en su camino. Al llegar a una sala, enfrentó a una secretaria y exigió la ubicación del núcleo. La mujer intentó mentirle, pero Singh no cayó en la trampa. Tras una breve lucha, la inmovilizó y extrajo lo necesario para seguir adelante. Cuando el refugio comenzó a desmoronarse, la situación fuera empeoró. Evil Cloud seguía lanzando fuego sobre la ciudad. Yoba, al ver que no podían continuar ocultándose, reveló su verdadero poder. Serron comunicó a Ryo que debían resistir hasta que Singh completara su parte. Tras lograr que la secretaria revelara la contraseña, Singh se dirigió a la sala del núcleo, pero una alarma se activó. Un guardián mecánico apareció, la identificó como intrusa y dio inicio a un nuevo enfrentamiento. Mientras tanto, Evil Cloud repelía los ataques combinados de Sara y Tsuyoba. El combate se intensificó y Sara bloqueó una gran llamarada con su barrera de escarcha. Ryo, debilitado, apuñaló el suelo con su báculo, levantando una barrera dorada para proteger a sus aliados. Aunque el esfuerzo lo dejó sin energía, enfrentó a Evil Cloud, quien descendió para acabar con él. Ryo le recordó la devastación que había causado y lo enfrentó con firmeza. Evil Cloud, por primera vez, dudó. Recordó cómo había perdido al amor de su vida cuando el meteorito impactó su ciudad tras desviarse por culpa del escudo de las hadas. Su odio, alimentado por la tragedia, lo había llevado a este punto sin retorno. Consumido por la furia, se transformó en una criatura monstruosa, prometiendo acabar con todos los inmortales. Ryo intentó razonar, pero fue brutalmente golpeado. Singh, en paralelo, había derrotado al guardián mecánico y avanzaba hacia el núcleo. Cuando intentó alcanzarlo, un intenso frío comenzó a rodearla. Tuvo que retirarse y se topó con una nueva estructura que bloqueaba el paso. Mientras tanto, Ryo resistía gracias a la barrera. Aún con el cuerpo al límite, la criatura le exigía rendirse, pero Ryo se negó. Justo entonces, notó la señal energética del núcleo. Su plan, aunque
aunque arriesgado, podía tener una oportunidad de éxito. Evil Cloud reunió una inmensa esfera de fuego y devastó la zona antes de lanzarse hacia la señal energética. Cuando el humo se disipó, Ryo canceló la barrera mágica y Sarah comprendió que habían sobrevivido por muy poco. Determinado a proteger a quienes amaba, Ryo reveló que se dirigiría al horno. Sarah le transfirió su energía mágica como impulso final antes de desvanecerse ante sus ojos. En el interior de la sala secreta, Singh percibió una nueva presencia y se ocultó al reconocer que se trataba de un demonio. Él recuperó el núcleo con rapidez. En ese mismo instante, Evil Cloud irrumpió exigiendo el núcleo. La tensión escaló cuando el demonio, apodado Beastman, advirtió que lo destruiría si se acercaba. Evil Cloud respondió con llamas, pero Beastman bloqueó el ataque con facilidad y se lanzó al combate, transformándose en una forma más poderosa. En pocos segundos lo dejó fuera de combate. Tras derrotarlo, el fragmento emergió del cuerpo de Evil Cloud y fue reclamado por Beastman como trofeo. Sin embargo, al notar que el meteorito descendía hacia la ciudad, su entusiasmo creció. El báculo de Ryo, como si respondiera al peligro, absorbió el fragmento. Beastman, al ver su poder drenado, intentó destruirlo, pero Singh intervino y lo salvó. Sin posibilidad de recuperar lo perdido, el demonio desapareció. Con el meteorito en caída libre, Evil Cloud anunció que su destrucción vendría si se destruía el núcleo. Ryo, sin dudarlo, golpeó el núcleo con su báculo, desatando una oleada de hielo que se expandió por toda la ciudad y ascendió hasta congelar el meteorito, que estalló en nieve cristalina. Agotado por el uso excesivo de su energía, Ryo se desmayó. Días después, el grupo llegó al río Divino, donde esperaban sanar las heridas de Jen. Sarah explicó que el lugar era sagrado, utilizado para conceder deseos y restaurar cuerpos heridos. Mientras Jen se sumergía en sus aguas, Ryo observaba con esperanza. Fue entonces cuando notaron a un hombre solitario en el acantilado. Jen, movido por la curiosidad, se acercó, aunque Ryo intentó convencerlo de dejarlo en paz. El desconocido, conocido como Ghost, observó en silencio. Había sido marcado por una antigua batalla contra un cazador de demonios que lo derrotó un siglo atrás, dejándole una cicatriz imborrable. Al notar las espadas que Jen portaba, sospechó que podría tratarse de su antiguo enemigo, o al menos de su heredero. Jen no negó su linaje, y aunque no era el guerrero que lo había vencido, afirmaba que su padre le había legado las espadas y el deber de usarlas. Ghost, sin interés en justificaciones, lo desafió a un duelo, decidido a terminar lo que se había iniciado un siglo atrás. Aunque Ryo y el resto intentaron calmarlo, el guerrero demostró que no pensaba ceder, sellando la fecha del duelo al amanecer. Ya en retirada, el grupo debatía su próxima acción. Singh explicó a Rhea la historia de Ghost, un comandante del ejército celestial que había robado un artefacto sagrado del clan demoníaco, fusionando su espíritu con el arma. Tras eso, mató incluso al rey demonio. El poder que ahora portaba lo hacía casi imparable. Jen, sin embargo, no pensaba huir. Creía que el poder oculto de sus espadas sería clave para su victoria. Pese a las advertencias de los demás, decidió enfrentar el duelo sin temor. Esa noche, mientras se bañaba en el río, Singh se acercó para apoyarlo, y aunque Jen sospechaba que planeaba otra cosa, ella le recordó que Ryo temía perderlo, como habían perdido a su padre. Al amanecer, Sarah confirmó que Jen estaba recuperado y listo para la batalla. Con determinación, Jen se lanzó al ataque, pero Ghost bloqueó con facilidad y lo contrarrestó. Aún así, Jen no se rindió. Fue derribado, golpeado, pero cada vez se alzaba con más fuerza. La armadura tejida por Singh lo protegió de un corte letal y logró escapar apenas con vida. La velocidad de Ghost era abrumadora, cada estocada parecía multiplicarse, obligando a Jen a recordar los entrenamientos con su padre, cuando debía esquivar golpes con un simple bastón. En ese recuerdo, su padre le enseñaba que la fuerza sin control era inútil. Decidido a revertir la situación, Jen ejecutó una estrategia inspirada en su infancia. Desvió una de las espadas enemigas, atrapándola entre su brazo y su pecho, y lanzó un contraataque. Aunque logró cortar a su rival, el daño fue mínimo. Ghost apenas sangró y le hizo ver que su ataque no había sido suficiente. Con seriedad, activó su espada, ahora rodeada de una energía oscura que anunciaba que el verdadero combate apenas comenzaba. Ghost liberó toda su energía oscura en un corte devastador que voló directo hacia Jen. Aunque logró sobrevivir, su armadura reveló las primeras grietas. Singh, al notarlo, comprendió que Ghost estaba empezando a romper sus defensas. A medida que el combate continuaba, Ghost lanzaba ataques precisos que desgastaban más la protección de Jen hasta pulverizarla por completo. Aún sin defensa, Jen logró bloquear un ataque mortal justo a tiempo. En ese momento, sus recuerdos se encendieron, vio el pasado, cuando siendo apenas un niño, un forastero herido llegó al bosque advirtiendo sobre una criatura. Decidió tomar las espadas antiguas y fue al pueblo. Enfrentó a un oso que amenazaba a un niño y aunque lo derribó, quedó herido. La sangre que cayó sobre las espadas desató una aura oscura. Fue Iwan quien impidió que perdiera el control, advirtiéndole que un sacrificio de sangre podía despertar al demonio contenido en las espadas. Volviendo al presente, Jen sabía que rendirse no era una opción. El pensamiento de proteger a Ryo lo mantuvo en pie. Golpeado por la energía oscura, cayó, pero no se quebró. De pie otra vez, hundió sus espadas y permitió que su sangre despertara el antiguo ritual. El aura oscura lo rodeó, incrementando su fuerza. En un instante, derribó a Ghost y lo estrelló contra el suelo. Aunque el enemigo se levantó entusiasmado, reconoció que finalmente tenía un rival digno. Mientras
el combate continuaba, Sara observó con asombro la nueva energía que fluía en Jen. Yoba, práctica, sostuvo que la victoria era lo único que contaba. Ghost, evocando recuerdos de su duelo contra Kaitian 100 años atrás, exigió a Jen que revelara qué lo motivaba. En esa antigua batalla, Kaitian declaró que deseaba poner fin a las guerras. Ghost lo consideró una ilusión, peleaban por ideales opuestos. Sin embargo, fue Kaitian quien reveló una técnica de defensa desconocida y lo derrotó. Ahora Jen se lanzó una vez más. Ghost lo golpeó hasta sumergirlo en el agua, pero la oscuridad dentro de Jen se apoderó de él. Salió transformado, más agresivo y embistió con ferocidad. Casi lo apuñala en la arena, pero Ghost reconoció que estaba cerca del nivel de su rival de antaño. El grupo notó algo extraño cuando Jen se acercó. Sus ojos reflejaban una oscuridad incontrolable, levantó su espada contra ellos, pero Ryo intervino. Bloqueando su ataque, aunque parecía contenerse, levantó la espada una vez más, liberando su fuerza contra el suelo. Sing esquivó por poco cuando Jen la atacó. Cerrón lo detuvo con magia de hielo, esperando calmarlo. Parecía volver a la razón, pero rechazó a Ryo con palabras cortantes. Destruyó el hielo y cargó nuevamente hasta que una espada atravesó su brazo. Ghost había intervenido, consciente de lo que ocurría, detuvo a Jen antes de que perdiera el control por completo. Este cayó inconsciente y fue absorbido en su mundo interior. Allí encontró las espadas y tocarlas lo llevó a revivir un recuerdo de Kaitian. Años atrás, en tiempos de guerra, él y Iwan vagaban por aldeas devastadas. Kaitian protegía a los sobrevivientes, luchando contra monstruos y enemigos, pero entendía que eso no bastaba. Juró sellar la guerra con un acuerdo de paz. Fue entonces cuando Ghost lo enfrentó. Pasado el tiempo, Kaitian regresó envejecido, con el pequeño Ryo en brazos. Entregó al niño a Iwan, asegurando que representaba la esperanza de un futuro sin conflicto. Jen recuperó el conocimiento. Ghost, parado frente a él, decidió perdonarle la vida. Le explicó que lo hacía en memoria de Kaitian. Aunque Jen intentó desafiarlo nuevamente, Ghost se retiró, diciendo que debía convertirse en alguien digno antes de volver a levantarle la espada. Al dar la espalda, Jen cayó de nuevo, pero sus heridas comenzaron a sanar. Ryo corrió hacia él, sollozando de alivio. Reunidos otra vez, Jen dijo que tenía hambre y Cerrón propuso regresar al vehículo. Mientras miraban el río, Jen explicó a Ryo que su destino como portador del bastón antiguo era real y que debía recolectar todos los fragmentos del alma para desatar su poder completo. Más tarde en el vehículo, Jen se preguntó cómo liberar el verdadero potencial de las espadas dobles. Yoba comentó que en Fenken, una ciudad en el reino inferior, encontrarían respuestas. Aunque Jen protestó, fue callado por una amenaza directa. Sara explicó que Fenken era la única ciudad habitada por deidades en el reino inferior y probablemente la clave que buscaban. Durante el trayecto, el bastón de Ryo detectó otro fragmento dentro de la ciudad. Al llegar, se impresionaron por la fortaleza de Fenken. Pasaron por seguridad sin problema, justo cuando se anunciaba la boda del príncipe. La noticia provocó una reacción peculiar en Sayoba, mientras el grupo se preguntaba si estaba bien. Ryo, más curioso que alarmado, solo quería conocer al rey. No mucho después, un grupo de caballeros los escoltó al palacio. El príncipe Tianu los había mandado llamar. En el banquete comieron como si hubieran cruzado un desierto, cuando finalmente el joven príncipe apareció para darles la bienvenida a su ciudad. Cerrón preguntó al príncipe Tianyu si podrían ver al rey, pero él explicó que solo sería posible durante la boda. Sin quiso saber quién era la prometida y Tianyu reveló que era Yu Sioba, el amor de su vida desde la infancia. Confesó que había conservado su escaneo corporal en el sistema de seguridad durante años, esperando su regreso, lo que detonó el anuncio del enlace. Aunque Yu Sioba no compartía sus sentimientos, Sara convenció al grupo de seguirle el juego para poder encontrar el fragmento. Sin más opciones, aceptaron. Mientras tanto, el resto del equipo salió a explorar la ciudad. El báculo de Ryo detectó una señal y Cerrón decidió seguirla. Sing vio a un ladrón robando un collar. Jen intentó detenerlo, pero fue derribado y confundido con el culpable. Lo arrestaron y aunque Sing intentó defenderlo, descubrieron que figuraban como inmigrantes ilegales. Escaparon por poco y se preguntaron qué estaba pasando. La señal del fragmento los llevó fuera de la ciudad, pero al llegar al bosque, desapareció. Las puertas de la ciudad se cerraron, activando una barrera que derribó a Ryo. Cerrón no pudo romperla. Un anciano les pidió ayuda para regresar y les habló de un túnel oculto. Los siguieron hasta una entrada secreta. Ryo intentó cruzarla, pero fue rechazado. Cerrón usó su sangre y logró deshacer el sello. Al final del túnel, salieron a un bar y fingieron ser artistas para no ser descubiertos. Pronto las pantallas los identificaron como fugitivos. Comenzó la persecución y dedujeron que habían sido engañados por el anciano desde el principio. En el palacio, Yu Sioba participaba en una sesión de fotos. Tianyu confesó que había planeado todo desde la infancia para llamar su atención. Ella, disgustada, afirmó que su único interés era el fragmento. Sin embargo, él ya había tomado control de su mente usando el fragmento de alma. Jen y Sing idearon un plan para entrar al palacio. Sing conectó sobres de invitación con una telaraña para infiltrarse. Mientras tanto, Ryo y Sara habían sido capturados. Tras revisar su información, los guardias comprobaron que decían la verdad, pero ya era tarde. Tianyu los enfrentó, reveló el fragmento de alma y atacó. Ryo respondió con su báculo, pero fue superado. Cerrón también fue vencido. El príncipe intentó dominar la mente de Ryo, pero dentro de su conciencia
conciencia, algo despertó. Ryo, en lugar de ser absorbido, comenzó a invertir el flujo y absorber el poder de su enemigo. Al recuperar el control, Tianyu se dio cuenta de que casi había perdido el fragmento de alma y comenzó a cuestionar la verdadera naturaleza de Ryo. Serron se interpuso, permitiéndole huir. Sara lo interceptó con un golpe al estómago, pero Tianyu escapó y rompió sus ataduras, desatando una ráfaga de fuego. Ryo esquivó cada ataque y logró derribarlo, dejándolo inconsciente. Decidido a escapar, Ryo comprendió que estaba solo. Sin saber si Jen y Sing lo encontrarían, pensó en huir por su cuenta, aunque el miedo a ser capturado lo paralizaba. Mientras lamentaba su debilidad, una voz resonó dentro de su conciencia. Aquel espíritu le reveló ser su guardián, encargado de contener su verdadero poder. El hierro que siempre había portado era un sello, una prisión para su esencia divina. Sin comprender del todo, Ryo invocó su báculo y lo agitó con fuerza. El arma vibró, descendió y él logró atraparla de nuevo, dudando si todo era una ilusión. En un intento de escapar, engañó al guardia con una farsa y lo dejó inconsciente. Mientras buscaba una salida, encontró una celda oculta donde un hombre se presentó como Chongjin, el emperador legítimo de la ciudad, prisionero de su propio hijo. Sorprendido, Ryo lo liberó. Juntos se dirigieron al palacio, pero fueron detectados. Una nube de humo apareció y Jen y Sing neutralizaron a los guardias. Ryo, emocionado, les presentó al emperador y reveló que Tianyu había manipulado a Sara. Chongjin explicó que todo era obra del fragmento de alma. Jen mostró sus espadas y el emperador las reconoció como las reliquias de Kaitian. Así confirmaron que habían encontrado al hombre correcto. Se prepararon para enfrentar al príncipe durante la boda. Mezclados entre la multitud, observaron cómo el príncipe daba la bienvenida a los invitados. Sara, bajo control, ya se encontraba dentro, haciéndose pasar por parte de la familia de la novia. Chongjin explicó que los caballeros estaban bajo un hechizo y que solo una victoria en combate podría restaurar el orden. Jen decidió desafiar al príncipe. Durante la ceremonia, interrumpió el ritual y lo retó en duelo. La pelea se trasladó a la arena, donde la multitud ovacionó a Tianyu. Jen inició el combate con una embestida directa, mientras Sing aprovechaba para alcanzar a Sara. Al no responder, la sacudió, intentando devolverle la conciencia. Tianyu descubrió el intento de distracción y reaccionó. Ordenó a Sara levantarse con una orden mental, pero ella respondió instintivamente, asustada, con una patada. Jen y Tianyu cruzaban espadas. El príncipe reveló su arma, la lanza del dragón del alma de hielo. Su primer ataque lo dejó herido, mientras Ryo intentaba llegar hasta Chusioba, quien estaba atrapada en un trance. Jen, con el brazo congelado, resistió como pudo. Ryo pidió al emperador que interviniera, pero él respondió que aún no era el momento. Jen volvió al combate y bloqueó la lanza, solo para ser rechazado con fuerza. Tianyu afirmó que el sello del reino superior era irrompible y que los fragmentos de alma eran inútiles. Jen lo acusó de esconder su debilidad detrás de grandes palabras. Enfurecido, lo embistió con renovada fuerza y logró herirlo. Ambos liberaron su energía, desatando una tormenta mágica. El enfrentamiento hizo temblar el suelo y cuando se elevaron en espiral, el viento arrastró a los espectadores. Ryo aprovechó para denunciar públicamente a Tianyu, acusándolo de traición y de encerrar al emperador. Los caballeros, confundidos, comenzaron a cuestionar su lealtad. Chongjin emergió, confirmando la traición. Ordenó arrestar al impostor, pero Tianyu respondió congelando la arena con un hechizo masivo. Aún así, Jen resistió el frío. Sorprendido, Tianyu dudó de cómo alguien humano podía soportarlo. Jen lo hirió, pero recibió una puñalada por la espalda. Tianyu intentó justificar sus acciones, alegando que el emperador estaba poseído. Sin embargo, Jen lo enfrentó con furia. Fue entonces cuando un espíritu emergió del cuerpo del príncipe. El demonio Samyer, asesino del padre de Jen, se reveló por completo. Declaró que había fingido debilidad para manipularlos a todos y que pronto tomaría el control total del cuerpo. Tianyu había acordado encerrar a su padre en la mazmorra, convencido de que Samyer desaparecería una vez muerto. Sin embargo, el emperador resistió y Tianyu reveló que esa sería su última oportunidad para eliminarlo. En ese instante, Jen intervino. Impulsada por su deseo de venganza, su furia la llevó a lanzarse con todo su poder, pero justo antes de atacar, Ryo apareció frente a ella. Se detuvo apenas a tiempo, pero Ryo invocó su bastón y la golpeó, frenando su ofensiva. Samyer, burlona, desapareció, anunciando que su verdadero campeón estaba por llegar. Al tocar una campana, un anciano apareció en la arena. Con un segundo toque, el viejo se transformó en el demonio Asura, que cayó con un rugido ensordecedor. Lanzó a todos por los aires con un solo golpe y al aterrizar volvió a enfrentarlos. Jen y Tianyu, conscientes de la amenaza, decidieron unir fuerzas. Asura repelía cada ataque con brutalidad. La lanza helada de Tianyu logró herirlo levemente y con su hielo ralentizó al demonio lo suficiente para que Jen lo alcanzara con sus espadas. Pero Asura se liberó y al romper el hielo, los fragmentos casi alcanzaron a Yu Saioba, hasta que Tianyu intervino para protegerla. Cuando el demonio intentó rematarla, Tianyu la salvó, recibiendo la estocada. Jen continuó el ataque y aunque lograron derribarlo, Chu Saioba lamentó el sacrificio. Tianyu, ya herido de muerte, se disculpó por haberla manipulado y le entregó su alma de hielo antes de morir. Su esencia fue absorbida por Samyer, que pretendía reclamar el fragmento. Ryo fue manipulado para interponerse entre Jen y el demonio. Ella convocó su
lanzador, pero Ryo ya había activado su barrera. Sin control de su cuerpo, Ryo trataba de resistir, Jen se negó a huir y al usar un sacrificio de sangre, Asura reapareció y lo derribó. Jen esquivó su ataque, apuñalándolo. Cuando el espíritu de su espada intentó poseerla, resistió, pero Samir atacó su alma. El recuerdo de su padre al morir la debilitó, hasta que su espíritu se manifestó con una aura ardiente. Le recordó que el poder de sus espadas estaba por despertar, destinado a convertirla en la mayor cazadora de demonios. Su voluntad se reavivó y Kaitian apareció, ayudándole a desatar ese poder. La fuerza surgió del deseo de proteger. Samir, consciente de que perdería, ordenó a Asura matarla, pero Jen lo venció al instante, apareciendo tras ella, lista para el golpe final. Samir hizo que Ryo contraatacara, lanzándola contra una torre. Ryo la golpeó sin control, hasta aplastarla contra el suelo. Sin fuerzas, Jen vio como Ryo era obligado a matarla, pero logró frenar el bastón y contuvo el ataque. Desesperado le pidió que terminara con él. Samir, sin piedad, invocó la prisión de los 5 dedos para sellarlos. Jen, decidida a protegerlo, lo empujó fuera del círculo a tiempo. Enfurecido por la pérdida, Ryo liberó su espíritu demoníaco y ofreció su alma por poder. Samir intentó llevarlo como trofeo a su señor, pero los hilos que lo controlaban se rompieron. El poder de Ryo estalló, revelando su verdadera forma, el señor supremo de los 6 reinos. Sin vacilar, atravesó el corazón de Samir y la borró de la existencia. Con la batalla concluida y la ciudad en calma, decidieron dar sepultura a Tianyu. Chu Sayoba, aunque triste, aceptó su destino. Ya listos para partir, el emperador les indicó dirigirse a la montaña Sumi, donde yacían más fragmentos. Zing preguntó cómo llegarían, pues no había caminos. El emperador respondió abriendo una puerta de transmisión transfronteriza y les advirtió que mantuvieran la guardia. Jen, confiada, se adentró en el portal, decidida a enfrentar el siguiente desafío.